Resistencia a los antibióticos. Proyecto integrador presentado por el equipo 3, conformado por José María López, Rubén Ávila Flores, José Ángel Martínez Barbosa e Isaac Velázquez López. Introducción. Contexto de la problemática. Vamos a ver el tema de resistencia a los antibióticos. Cuando hablamos de resistencia a los antibióticos, nos referimos a los microorganismos que adquieren inmunidad ante los diferentes medicamentos que usamos para combatirlos. Esto pasa porque antes de morir, los microorganismos pasan el código genético a la siguiente generación, lo cual hace que los microorganismos de la siguiente generación puedan defenderse mejor contra los medicamentos que usamos, volviéndolos ineficaces contra ellos y haciendo que se tengan que generar nuevos medicamentos o administrar dosis más altas. Primero vamos a ver los antecedentes. Los antibióticos se descubrieron en el siglo XIX. Desde esa época hasta la fecha se han estado utilizando en exceso. De hecho, se estima que más del 50% de los antibióticos no van a tener un impacto importante en el desarrollo de la enfermedad o la mejoría del paciente. Son más usados por creencias de que te van a ayudar. Además, hay diversos estudios, como por ejemplo uno de los que hizo Alexander Fleming, en el que demostró que las bacterias resistentes a la penicilina podían crecer sin control, mientras las que eran sensibles a la penicilina podían ser destruidas. Esta resistencia se genera con el tiempo, conforme más vamos usando el medicamento. Situación actual. En la situación actual podemos mencionar varios puntos que señala la OMS con respecto a la resistencia a los antimicrobianos. Entre ellos están, por ejemplo, que una mayor resistencia a los antimicrobianos pone en peligro la prevención y el tratamiento de una serie de infecciones causadas por virus, hongos, bacterias y/o parásitos. Otro de los puntos que señala la OMS es que el éxito de la cirugía es mayor cuando los antibióticos o antimicrobianos son eficaces para tratar los inconvenientes que puedan producirse. Esta resistencia también podría comprometer la efectividad de las quimioterapias. Entre los datos estadísticos que tenemos es que aproximadamente 700,000 personas fallecen al año por la resistencia a los antibióticos. Además, se estima que en el 2050 aproximadamente 10 millones de personas al año van a fallecer por la misma resistencia a los antibióticos, teniendo un acumulado de 100 billones de muertes. Relaciones causales primarias y secundarias. Estas van a ser las causas por las que se da la resistencia a los antibióticos y el abuso del mismo. Dentro de las causas primarias vamos a tener la falta de la regulación en la distribución de medicinas, la nula responsabilidad de la población en el seguimiento de un tratamiento y la prescripción errónea de medicamentos por parte del personal médico. Como se pueden dar cuenta, todas estas son causas en las que el medicamento es dispensado. Esto quiere decir que si la población no obtuviera los recursos o no tuviera acceso a los medicamentos, obviamente el abuso en su uso desaparecería. Las causas secundarias son la falta de información confiable respecto a las consecuencias de consumir antibióticos sin el conocimiento necesario. Las personas aprendieron empíricamente cómo usar los antibióticos. Ellos un día estaban enfermos, se tomaron algo, vieron que se les quitó y ya dijeron, pues para eso sirve, entonces lo voy a tomar siempre que me sienta así. Desafortunadamente las cosas no son tan fáciles y la población no tiene la suficiente educación o no está suficientemente informada como para saber los pros y los contras de usar cierto medicamento. También está la desconfianza al acudir al médico, algunos alimentos que contienen pequeñas dosis de antibióticos y la constante publicidad de fármacos en medios de comunicación. Las pequeñas cantidades de antibióticos en los medicamentos los podemos adjuntar a las situaciones análogas. Las situaciones análogas son las que ocurren al mismo tiempo que se genera la resistencia a los antibióticos, las que contribuyen a su avance, pero que no necesariamente somos conscientes de ello. Desde los años 50 se le empezaron a dar pequeñas cantidades de antibiótico a los animales para aumentar su crecimiento y resistencia a las enfermedades.
También, por ejemplo, en las plantas transgénicas se tiene un gen que influye en la resistencia de los antibióticos y que las ayuda a crecer también. La problemática que elegimos fue la resistencia a los antibióticos. Elegimos esta problemática por dos razones. La primera es que es un problema que afecta a la población actual y que en el futuro puede agravar la situación hasta el punto en que sería muy difícil de controlar si no se hace algo inmediatamente. La segunda razón es porque al aspirar a ser futuros médicos se debe realizar algo al respecto desde este momento. En nuestra situación actual no podemos hacer grandes cambios, no es como que podamos dar o hacer un control de todos los medicamentos que se hacen que se dispensan en la República Mexicana. Sin embargo, podemos informar a la población hasta cierto punto y evitar su uso irresponsable. En la tesis se da una explicación de qué es la resistencia a los antibióticos, los estudios que se han hecho para combatirla y el más o menos cómo es que se va desarrollando esta resistencia. Método de intervención. Justificación del proyecto. Primero vamos a mencionar los objetivos. Vamos a tener un objetivo general que es orientar a la población al consumo correcto y responsable de fármacos, con el fin de disminuir el riesgo de desarrollar inmunidad en las bacterias. Y vamos a tener objetivos específicos, que son explicar a la población las implicaciones sanitarias que conlleva la resistencia bacteriana, mostrar a la población el problema actual y futuro que acarrea el consumo irresponsable de antibióticos, y sugerir a la población la creación e implementación de medidas de control y uso de medicamentos, sin intervenir en algún tratamiento que implique estos. Justificación. La justificación de este proyecto va a ser que desde que los antibióticos fueron descubiertos, su gran eficacia les ha puesto en alto. Han sido llegados a considerar un medicamento casi milagroso, algo que te puede curar cualquier mal que tengas. Y aunque esto no podría estar más alejado de la realidad, los medicamentos son siempre recomendados y abusados por las personas. Esto ha llevado a una mayor resistencia en los últimos años, lo que, como ya mencioné, puede provocar un gran problema a largo plazo, por lo que nace la necesidad de una regulación en su uso y distribución. En el marco referencial, teórico y contextual, tomamos como base un estudio que se hizo en Europa sobre la resistencia a los antibióticos, en el cual se muestran estadísticas de años anteriores y años actuales en los que ha cambiado la dosis de medicamento recetada y la eficacia que tienen estos medicamentos para combatir las diferentes infecciones, además de un par de ejemplos en los que se nota claramente la diferencia entre bacterias resistentes a los antibióticos y bacterias sensibles. Desarrollo técnico. Implementación de acciones. Marco metodológico. Para la realización del proyecto, iniciamos buscando los conceptos necesarios en Internet, usando diferentes fuentes, como puede ser https://www.wu.in/es, Organización Mundial de la Salud. Una vez ya con los conceptos, nos basamos en nuestras propias experiencias. En el caso de nuestra problemática, nos basamos en las veces que por diferentes motivos no seguimos un tratamiento al pie de la letra, o que nos automedicamos, ya sea nosotros o algún familiar. Después, usamos algunos modelos, como fue el método Illescas, entre otros diferentes modelos que ocupamos para desarrollar nuestra problemática. Modelo y método de intervención. Método Illescas, modelo Crispo, COMSOLV, DICOP, Bitocaracol, primer, segundo y tercer nivel, modelo de solución Diaprobe y modelo de solución TRIS. Implementación de la propuesta. Actores, recursos, procedimientos, cosas. Primero que nada, escogimos una problemática. En nuestro caso fue resistencia a antibióticos. Las bacterias se pueden volver resistentes a los antibióticos de varias maneras. Algunas bacterias pueden neutralizar
a un antibiótico al cambiarlo de una manera que lo hace inocuo. Otras han aprendido a desplazar al antibiótico fuera de las bacterias, antes de que tenga la oportunidad de actuar. Algunas bacterias pueden cambiar su estructura exterior, para que el antibiótico no tenga forma de unirse a las bacterias, que está destinado a matar. Esto se puede ver más detallado en el marco teórico. El diseño que le dimos a nuestra problemática y su solución fue mediante varios modelos, anteriormente ya dichos, basándose en Margarita Uscanga. Consideraciones prácticas. Adaptaciones. Por ahora, la única adaptación hecha ha sido principalmente a nuestro día a día, para solucionar el problema en nuestro entorno familiar. Se espera que más adelante se dé a conocer nuestro proyecto, y así poder adaptarlo a los diferentes escenarios que se nos planteen. Resultados esperados. Análisis de resultados obtenidos. Eficacia y eficiencia de método de intervención. Como se ha mencionado antes, si bien no se puede realizar grandes proyectos debido a distintas limitaciones, se puede aportar al retraso o disminución de la resistencia de un ámbito local. Aunque la idea no se puede aplicar a gran escala, la idea es buscar el mayor impacto con el menor costo. Para lograr el éxito en el proyecto, se requiere conocer la mayor cantidad de información posible acerca del tema, consultando artículos especializados, páginas web confiables y, si es posible, conferencias y videos de personas destacadas dentro de este ámbito, para tener un fuerte respaldo en caso de pedir fuentes. Sin embargo, aún teniendo una gran fuente de conocimiento, se necesita adaptar el mismo para ser transmitido al público objetivo. Esto se debe a que el mismo no llegue a entender algunas palabras clave dentro del proyecto, debido a que no se encuentra muy familiarizado con estas, por lo que se debe resaltar mucho la importancia de adecuar lo que se va a mencionar. De hacerse de manera correcta ambos puntos anteriores, la eficacia del método será muy alta. Otro punto importante es la actitud durante la realización del proyecto, puesto que se va a informar y alertar a la población sobre el desarrollo de resistencias por parte de la bacteria. No se les va a regañar o echar en cara que por hábitos incorrectos han provocado que los microorganismos se han vuelto más fuertes. A fin de cuentas, nadie tomaría la palabra de alguien que le está recriminando algunas cosas. De hacerse de manera correcta los puntos anteriores, la eficacia del método será muy alta, logrando en cierta medida que la población tome en cuenta la problemática presente y futura que se encuentre relacionada con el mal manejo y uso de los fármacos, especialmente los antibióticos. Efectos colaterales. La idea del proyecto es que la población evite el consumo innecesario de fármacos, haciendo énfasis en aquellos que se encargan de eliminar los microorganismos infecciosos. Sin embargo, el efecto colateral más importante a tomar en cuenta consiste en el tratamiento farmacológico que puede estar llevando una persona, ya que si no se realiza de manera correcta el proyecto, se puede comprometer la vida de la misma. Para evitar lo anterior, si la persona lleva algún tipo de tratamiento o tiene prescripción para la adquisición de un fármaco, explicar que esto solo aplica para aquella gente que realmente no necesita de los medicamentos. Impacto social. El impacto que se busca obtener es la reducción de personas que consumen medicamentos sin ninguna prescripción o conocimiento sobre cómo actúan o para qué casos se llegan a utilizar. Así, se evitará o por lo menos se retrasarán las mutaciones que llegarán a sufrir las bacterias para la generación de resistencias a diversos fármacos. Impacto ambiental. Debido a que la realización del proyecto solo será a una escala pequeña, el único impacto ambiental real sería con los microorganismos que tienen relación con la gente implicada. Actualmente es imposible que se retire el uso de sustancias químicas en la ganadería, por lo que aún seguirá existiendo una vía de reforzamiento genético para dichos microorganismos, pero al menos en la comunidad se evitaría que el proceso sucediese más rápido
o que siquiera ocurriese. Bibliografía. Literatura consultada.